Mi nombre es Yashua Elía Aparicio Sánchez, estudiante de psicología, y el día de hoy vamos a revisar el capítulo 2 del libro La mente y el mundo interior, titulado La mente y el cerebro, ¿cómo se relacionan? Al principio, el autor busca introducirnos en la resolución de una pregunta compleja, quizá una de las que más hablando en términos científicos, filosóficos y existenciales. Esto es, el problema mente-cuerpo, es decir, ¿cómo es posible que a partir de la actividad y distribución anatomofisiológica de todo este conglomerado orgánico pueda surgir la conciencia? Esta hipótesis asombrosa, como la llamaría el ganador del premio Nobel Francis Crick en su libro homónimo, es que uno mismo, sus gozos, sus tristezas, sus recuerdos y sus ambiciones, su sentido de identidad personal y libre albedrío, en efecto, no son más que el comportamiento de un gran conglomerado de células nerviosas y sus moléculas asociadas. Todo el problema antes descrito de cómo la actividad neurofisiológica se transforma en conciencia es dividido en dos problemas menores por el filósofo David Chalmers, uno fácil y uno difícil. El fácil consiste en rastrear en qué parte del cerebro se encuentra la conciencia a partir de buscar y mapear los procesos neurales o correlatos que nos llevan a su existencia, algo parecido a lo que se hace con los procesos del lenguaje o la memoria y que ha arrojado importantes resultados. El difícil, por otra parte, trata de determinar cómo es que ese patrón neurológico se transforma en la conciencia. Para ilustrar este problema, el autor hace referencia al dolor. El problema fácil sería describir cómo una herida en la mano genera los mensajes electroquímicos en razón de haber sido estimulados los receptores nerviosos de la piel y la ruta que estos mensajes siguen hasta la corteza somatosensorial primaria. Hasta aquí se responde el problema fácil. Sin embargo, el problema difícil de cómo la excitación de células corticales se transformó de un proceso físico a uno mental sigue sin poder ser respondido. Otro enfoque filosófico desde el que se puede revisar el tópico en cuestión es el que proponen el monismo y el dualismo. El monismo es bastante similar al materialismo en razón de que sostiene que todo está hecho de un solo tipo de sustancia. Sin embargo, difieren en la naturaleza de dicha sustancia, pues no necesariamente quiere decir que dicha sustancia deba ser materia, ya que un monista bien podría afirmar que todo es mente. Por otra parte, el dualismo sostiene que estamos hechos de dos sustancias. Descartes diría que son el cuerpo y el alma, pero más modernamente decimos que es la materia y la mente. Para ponernos en términos más actuales, hay que decir que la mayoría de los científicos hoy son monistas materialistas, es decir, cerebro y mente se reducen a uno, pues la segunda es manifestación del primero, alineándose de esta manera con la postura de Francis Crick, donde uno mismo, es decir, toda nuestra esfera de vida mental, quede reducida a la simple actividad ordenada de células nerviosas. Un abordaje distinto sobre este problema mente-cuerpo es el interaccionismo, el cual tiene un fuerte componente dualista. Esta corriente básicamente afirma que un evento físico tiene un efecto mental y un efecto mental, en sentido contrario, tiene efectos físicos. Por ejemplo, si subimos a una montaña rusa, habrá una descarga de hormonas que nos harán sentir felices. Esto es, un evento físico tendrá una consecuencia mental. En sentido inverso de la interacción, si por ejemplo decidiéramos bailar, nuestra mente nos llevaría a realizar una serie de movimientos físicos. Desafortunadamente, esta postura no explica cómo un pensamiento, que por definición no tiene sustancia física, puede tener una repercusión dentro de la sustancia física, es decir, cómo provoca una respuesta neuronal. Las complejidades que las diferentes posturas filosóficas generan llevan al autor a plantear una serie de reflexiones a propósito de los límites del conocimiento, comenzando con la sugerencia de que los enfoques filosóficos para el problema de cómo surge la conciencia a partir de los procesos mentales y estos a partir de los procesos orgánicos sean sustituidos por un enfoque científico. Empero, el autor es consciente de que la ciencia en sí misma no es capaz de responder algunas preguntas de fondo a este respecto, pues algunas proposiciones dadas en el problema mente-cuerpo son irresolubles en razón de no poder ser sometidas a experimentación científica. Ahora bien, las proposiciones antes aludidas son parte de un problema filosófico indivisiblemente unido a la ciencia. Cada paradigma filosófico está presente en la perspectiva del mundo que tiene un científico o conjunto de ellos y a partir del cual habrán de responder a las preguntas que se les plantean, lo que consecuentemente lleva al investigador a responder a las preguntas desde su paradigma filosófico-científico de la realidad, pero de ninguna manera puede responder a la visión del mundo en su totalidad. La última de las corrientes filosóficas que nos propone el autor es el monismo de doble aspecto, el cual postula que estamos hechos de un solo tipo de sustancia. Sin embargo, esa sustancia se percibe de dos maneras, por eso se llama monismo de doble aspecto.
La primera es una manera objetiva o física, por ejemplo, cuando nos observamos a nosotros mismos. La segunda manera es mental o subjetiva, verbigracia, cuando hacemos una introspección, de tal suerte que cuando hablamos del cuerpo y la mente, en realidad hablamos de la misma sustancia. Sin embargo, al no poder separarnos de los límites de nuestros sentidos, nunca podremos entender la totalidad de esa sustancia monista y solo podremos sacar deducciones a partir de la información que perciben nuestros sentidos, abordando cada perspectiva de esta situación por separado y valiéndonos para ellos de la observación científica. El abordaje monista de doble aspecto de que la distinción mente-cuerpo se trata solamente de un problema de perspectiva nos permite hacer algo que ninguna otra corriente filosófica puede: invalidar el problema difícil, es decir, cómo el cerebro genera la mente. Pasaremos ahora a un breviario histórico de por qué se considera que la mente reside en el cerebro. En la antigüedad se pensaba que no la mente, sino el alma estaban en el corazón o en el estómago, y aunque no podemos saber con exactitud cuándo es que pasó a considerarse que residía en el cerebro, sí se puede inferir que fue a partir de observaciones clínicas de soldados heridos en el cráneo durante las batallas, como las realizadas por Hipócrates. Estas observaciones, con el tiempo, dieron paso a la aparición de un instrumento médico conocido como método clínico anatómico, y que en el caso de las neurociencias busca una correlación entre la alteración de las funciones mentales con los daños anatómicos en zonas cerebrales específicas. El primer descubrimiento importante del método clínico anatómico aplicado a la neurología ocurrió en 1865 y se le debe al antropólogo y médico francés Pierre-Paul Broca, que a partir de la autopsia realizada a un paciente con afasia, es decir, la incapacidad de articular palabras o frases, descubrió que tenía una lesión en el lóbulo frontal inferior izquierdo, que él consideró que era el centro del lenguaje y que hoy conocemos como área de Broca. Las investigaciones sucesivas de otros autores sobre las funciones mentales a través del método clínico anatómico dieron paso al localizacionismo, gracias al cual se encontraron los centros cerebrales para el cálculo, los movimientos, etc., y se determinó que estas funciones pueden dividirse en sus componentes y que no necesariamente su totalidad se corresponde a un área específica del cerebro. El localizacionismo atomiza las funciones psicológicas a áreas específicas del cerebro. Sin embargo, sus detractores consideraban que el cerebro era una unidad que trabajaba en conjunto, al igual que la mente, y por tanto no podía hablarse de centros específicos para funciones específicas, sino de una suma de componentes. A esta corriente se le llamó equipotencialismo. Estas dos posiciones encontradas comenzaron a ser reconciliadas tímidamente por el entonces neurólogo Sigmund Freud en su libro de 1891, Conceptualización de las afasias. Empero, sus aportes pasaron desapercibidos hasta 1966, cuando el neurólogo ruso Alexander Romanovich Luria, quien publicó el libro Las funciones corticales más elevadas del hombre, introdujo el concepto de sistemas funcionales en la neuropsicología, reconciliando con ello las posturas de la localización anatómica de funciones psicológicas y el trabajo conjunto del cerebro para hacerlas posibles. Es decir, cada estructura cerebral contribuye con un componente particular a la dinámica del sistema en su totalidad, de ahí el nombre sistema funcional. El conocimiento de los sistemas funcionales y su impacto en lo que llamamos mente ha despertado desde la década de 1960 el interés por una subdisciplina de la ciencia cognitiva llamada inteligencia artificial, cuyo propósito puede ser tanto la comprensión profunda del funcionamiento de la mente humana como literalmente la construcción de una mente. Este último punto parte del reduccionismo propuesto por Crick de que la mente no es otra cosa que el producto de la compleja interacción de las redes neuronales que procesan la información. Ahora bien, si consideramos que nuestro conocimiento de los sistemas funcionales del cerebro es tan avanzado, significa entonces que podemos emularlo de forma artificial para que una máquina realice las funciones intelectuales propias de los seres humanos. Algunos planteamientos interesantes que surgen a partir de considerar que una máquina puede ser tan compleja como un ser humano son: cuando las máquinas tengan conciencia, ¿se les deberían conceder derechos? ¿O tendrán sentimientos, esperanzas y sueños? Abundando más en la inteligencia artificial, surge la inquisición de cómo saber cuándo una máquina tiene conciencia. Para responder a esta inquietud, el matemático británico Albert Turing diseñó la famosa prueba que lleva su apellido, la cual parte del siguiente principio filosófico: una entidad consciente, como un ser humano, solo puede experimentar su propia conciencia, pero no la de los demás. La conciencia de otros seres vivos debe inferirse a partir de un principio de similitud con nosotros mismos. Es decir, si habla como nosotros, piensa como nosotros, se expresa como nosotros y siente como nosotros, entonces podríamos estar ante una entidad consciente.
Y si dicha entidad es una máquina, entonces le concedemos el beneficio de poseer una mente. Dicho esto, hay que decir que hay antecedentes históricos de máquinas que al menos parcialmente han pasado la prueba de Turing, como la computadora ELISA, que es una psicoterapeuta desarrollada en la década de 1970. Sin embargo, una inspección más a fondo dejó claro que su capacidad para aparentemente entender venía solo de su programación. En otras palabras, ELISA no posee sentimientos ni una cualidad asociada a ellos, la empatía. Y sin estos, no puede verdaderamente comprender a un ser humano, y por relación extensiva, no está en condiciones de poseer conciencia como la humana, aun cuando la computadora pudiese mostrar un comportamiento inteligente, puesto que dicho comportamiento, el cual es propio de una gran cantidad de computadoras que pueden adaptarse y solucionar problemas, no es necesariamente equiparable a la conciencia, en razón de que, por ejemplo, en comparación a los seres humanos, le hace falta desarrollar un sentido de identidad personal, o poseer libre albedrío, o generar ambiciones propias, más allá de la mera consecución de objetivos para los que fue programada. Se ha dicho que la esencia de la mente no radica entonces en un comportamiento inteligente, sino más bien en la existencia de una conciencia subjetiva, como propone el filósofo Galen Strawson. Sin embargo, esta afirmación de que mente es igual a conciencia choca con el punto de vista freudiano que propone que la conciencia es tan solo una propiedad variable y subjetiva de la mente, puesto que, según su punto de vista, existe también una mente inconsciente, cuyos contenidos, aunque nunca lleguen a alcanzar la conciencia, sí ejercen una influencia sobre esta y sobre los consecuentes comportamientos deliberados tendientes a la realización de dichos contenidos, que pueden ser deseos, intenciones, etc. Luego entonces podemos sintetizar estos postulados de Freud de la siguiente manera. La mente es en sí misma inconsciente y la conciencia es la mera percepción de los procesos reales de la mente, la cual es realizada por la parte de la mente denominada ego. Trataremos ahora el problema de la interconexión. Sabemos que diferentes regiones cerebrales especializadas se encargan del procesamiento de diferentes tipos de información, fragmentándola y enviándola a diversas regiones de este para lograr una percepción unificada. Es decir, nos percibimos a nosotros mismos como una sola entidad integrada en un espacio físico y un tiempo definidos y enlazados indisolublemente. El problema de cómo toda esta información se reúne para poder tener una experiencia unificada de conciencia es lo que llamamos problema de la interconexión. Will Singer y su equipo promovieron una respuesta temporal en lugar de espacial para el problema de la interconexión. Ellos lograron determinar que cuando una persona tiene una experiencia visual consciente, las células corticales posteriores se disparan en sincronía a un ritmo oscilatorio de unos 40 Hz. En virtud de este hecho, postulan que cada instante en el que estas neuronas se disparan al mismo tiempo representa una unidad de conciencia unificada. Una tercera postura, que pretende enlazar las dos anteriores, dicta que poseemos conciencia por el hecho de que cada uno de nosotros existe solamente en un cuerpo, que contiene y liga nuestras percepciones y, por relación extensiva, nuestra conciencia. Para finalizar esta revisión al capítulo, podemos hacer algunas anotaciones sobre la conciencia y sobre la mente. Sobre la primera, recordar que un comportamiento inteligente no requiere de conciencia y que las habilidades cognitivas se mantienen en un grado considerable fuera de la experiencia consciente. Sobre la segunda, recalcar que es un concepto no fácilmente definible y que su principal propiedad es la introspección. Finalmente, mencionar que el estudio de la mente requiere necesariamente de dos perspectivas, una objetiva, como la que ofrecen las neurociencias, y otra subjetiva, como la que ofrece la psicología. Solo este abordaje holístico permitirá eventualmente explicar todos los procesos tocantes a la mente y la conciencia. Por mi parte, quisiera hacer un adendum a la síntesis previamente hecha. En primer lugar, mencionar que uno de los aspectos más importantes que surgen a partir de la lectura de este capítulo, específicamente la sección tocante a la inteligencia artificial, viene del conflicto ontológico materializado en la pregunta ¿qué nos hace humanos? Es decir, el día en que una computadora tenga sueños, anhelos o esperanzas, o bien que pueda amar a sus semejantes, ¿se convertirá en un ser humano? Y de ser así, ¿qué la diferenciaría de nosotros, además de no haber sido creada dentro de otro organismo? ¿Bastarían esas diferencias biológicas para no considerarlos seres humanos? ¿O bien surgiría precisamente por ese hecho una nueva forma de vida paralela a nosotros? También vale la pena rescatar la imperante necesidad de que los científicos tengan una formación filosófica a la par de su carrera, puesto que ésta les permite entender el mundo desde una diversidad de perspectivas y no solo la propia, además de contribuir no solo a la resolución, sino a la generación de mejores preguntas.
Finalmente, quizá lo más importante que nos deja el capítulo es que algunas de las preguntas sobre las cuales se sustenta su exposición, véase, ¿para qué sirve la conciencia y qué es la mente?, llegan al final de la lectura sin poder responderse, lo que no necesariamente es desalentador, sino que significa que los científicos, tanto en las áreas subjetivas como objetivas, deben continuar el estudio de estos importantísimos conceptos que nos hacen humanos.